Hola, nuevamente acá con ustedes, Kayala, continuando esa hermosa labor que me viene inspirando muchísimo para mi propio camino de desarrollo y revisión de todas las etapas que vengo transitando de estos 7 caminos sagrados de transformación humana, y acá con mucho entusiasmo para continuar dando las referencias de, de lo que es ese segundo camino de transformación humana que venimos compartiendo en esta etapa de la secuencia de ese podcast, y trayendo ahí esa parte del camino que nos revela respecto al impacto que generan cada una de nuestras elecciones en todas las dimensiones de nuestro ser. Cada pensamiento, cada emoción que nosotros albergamos, cada palabra que pronunciamos y cada acción que tomamos es un hilo que se entrelaza en el gran tejido de los sueños. Y en este nuevo capítulo del podcast, nosotros queremos continuar explorando la sabiduría de ese segundo camino de iniciación, que, como siempre mencionamos, está basada en los estudios profundos y en la vivencia personal del transitar esos caminos oriundos de las naciones originarias de América del Norte, con énfasis en las tradiciones Iroquois y Sioux, y el entendimiento profundo de lo que es su rueda de medicina. En este episodio quiero invitarles a ese despertar, a esa verdad ancestral que dice que nuestras elecciones no son neutras, que dice que cada impulso interno de nuestro pensar, sentir, imaginar, soñar, decidir, genera ondas que se expanden más allá de nuestro cuerpo, alcanzando la comunidad humana, al espíritu de la tierra y a los mundos invisibles que nos rodean. Adentrar en ese entendimiento de lo que esa cosmovisión nombra como el tejido de los sueños, esa red sutil que nos une con todo, desde nuestras energías personales y colectivas, para co-crear realidades, es nuestro objetivo en este episodio. Inspirada por las enseñanzas de los videntes del sur, de las naciones iroquesas, quiero compartirles cómo cada cambio interno, por pequeño que parezca, transforma la calidad de nuestra conexión con el todo. Quiero recordarles acá que vivir con conciencia es un acto sagrado en sí, y que cultivar pensamientos luminosos, emociones sanas y acciones alineadas con el corazón es la única forma que tenemos de danzar en armonía con el tejido de la vida. Podemos intentar hacerlo a través de acciones exteriores, podemos intentar a través de tener un montón de estrategias, de trabajos que hacemos en el mundo exterior con el deseo desde nuestros chakras inferiores de realizar un resultado, pero si realmente no estamos alineados en cómo estamos intencionando desde nuestro mundo invisible interno que este trabajo llegue al mundo, esta psicomagia no va a ocurrir. Entonces el gran descubrimiento de este episodio es cómo trabajo desde mi intención y de mi guía interior, desde el gran espíritu que conecta todo el tejido de los sueños, para poder ser realmente eficiente en cumplir con lo que es mi parte en el entretejerme con el tejido de los sueños, tanto de mi sueño personal como de cómo me
encuentro en mi pertenencia al tejido del colectivo al que pertenezco. Te invito a que camines con nosotros ese sendero para poder despertar la memoria de tu alma, que sabe dónde es que estás tejida con el todo, dónde es que estás tejido con el todo. Y déjate guiar por esa brújula interna del corazón en sintonía con los latidos de la tierra. Tú tienes en tu interior una especie de caja de ahorro invisible que necesitas recordar y redescubrir. Donde nosotros invertimos nuestra fuerza vital y nuestra energía, es donde nosotros podemos realmente crear nuestras realidades en conexión con la totalidad. Nuestra familia y nuestra vida familiar, con nuestros hijos, también con nuestro trabajo, nuestras labores que realizamos para nuestra sobrevivencia, en los lugares religiosos que nosotros frecuentamos, en nuestros hogares, en nuestros lugares de esparcimiento y también en nuestra salud, son los principales focos a donde nosotros empleamos e invertimos nuestra fuerza vital y nuestra energía. Estos lugares de inversión ocupan nuestras horas de vigilia. Nosotros hacemos ahí depósitos de tiempo y energía, confiando que ellos son los que nos van a traer los dividendos de nuestra felicidad. También invertimos nuestros pensamientos en algo similar a una cuenta bancaria, que es la que determina lo que nosotros vamos a tener fondos suficientes en energía creativa y fuerza vital para poder suplir todas aquellas partes físicas de nuestra vida que nosotros creemos que significan nuestra felicidad. Estas cuentas de energía muchas veces entran en rojo cuando nosotros desperdiciamos nuestra energía en pensamientos y sentimientos destructivos, de miedos, de preocupaciones, de duda, de juicios, de inquietudes que no aportan a que esas cuentas de energía puedan estar siendo nutridas y creciendo en sus intereses. La sincronicidad reaparecerá en el momento en que nosotros hacemos una especie de detención estratégica espiritual, rehusándonos a invertir nuestra fuerza vital en cualquier actividad que alimente envidia, celos, rabia, resentimientos, amargor, juicios, culpa, vergüenza o nada que sea saludable para generar el nutrimiento de nuestra autoimportancia desde el lugar espiritual y no desde el lugar egoico. La forma como nosotros invertimos esa energía contenida en nuestras decisiones afecta totalmente esa cuenta de ahorro, esa caja de ahorro invisible. Si nosotros nos despertamos tristes en la mañana y decidimos que el día será un día pésimo, ya establecimos la estructura energética de nuestros sentimientos, actitudes y convicciones. Y el día normalmente irá a desarrollarse de la forma como nosotros hemos declarado en esa mañana al despertarnos con esos sentimientos de baja frecuencia, y así lo vamos a configurar. Si nosotros creemos que podemos compartir con otros la alegría que sentimos, encontraremos extraños sonriéndonos sin la menor razón aparente. Si asumimos que tenemos bondad para ofrecer y actuamos de acuerdo con esto, vamos a sentirnos mucho mejor. Si nosotros actuamos de esta manera, sin duda recibiremos como recompensa nuestra sensación de bienestar
creado por nosotros, para nosotros mismos, aunque otros no estén reaccionando de la misma manera. Cada vez que elegimos dar lugar, dar flujo a nuestra rabia sin motivo sobre una persona, estamos perturbando el canal energético que fluye rítmicamente en nuestra vida. Cada vez que expresamos sentimientos de venganza y retaliación, en lugar de soltar esas emociones, estamos limitando la cantidad de energía que fluye en nuestro cuerpo. Las cañerías metafóricas quedan tapadas todas las veces que nosotros insistimos en nutrirnos de venganza, queriendo acertar cuentas con quienes nos perjudicaron o cualquier cosa del estilo. Nuestras elecciones sobre el uso de nuestra energía son las que determinan que si nosotros podemos realmente tener una sobra, un excedente de energía utilizable, o si vamos a estar exhaustos, vaciados, porque elegimos operar en esa cuenta roja de almacenamiento de nuestra energía. Perdón. Por eso es que desde esas culturas nosotros empezamos a entender que las ondas que nosotros creamos de energía pueden llegar a todo el mundo, a toda la totalidad. Perdón. Jamie Sams relata en su libro Danzando el Sueño que su abuelo Cherokee le enseñó cuando ella tenía 7 años, cuando la llevó a pescar y le pidió que ella tirara una piedra en un agua de un lago calmo. Y entonces le preguntó qué es lo que ella estaba viendo, y ella le dijo que veía una onda circular que se generaba después que la piedra había ido al fondo del lago. Entonces el abuelo le pregunta una vez más, ¿qué es lo que yo veía? ¿O qué es lo que ella veía? Y ella entonces le dijo que veía un círculo de agua con otro círculo más, con otro círculo más, que se iban generando y se iban ampliando en ese lago calmo a medida que pasaba el tiempo. Entonces dice que su abuelo le dijo que todas las personas eran responsables por el tipo de onda que hacían en el mundo, y que aquella onda tocaría muchas otras ondas, creando un movimiento de gran ondulación. Ella cuenta que se sentó y miró al agua hasta que su abuelo la mandara mirar otra vez para ver el margen, las orillas del agua lodosa donde ellos estaban, y donde le mostró que algunas de esas olas circulares hechas por la piedra que había sido tirada ya venía tocando sus propios pies. O sea, habían regresado a ellos mismos. Después, su abuelo le dijo que ellos tenían que tener mucho cuidado con el tipo de onda, de oleaje que estaban haciendo en el mundo, porque ese oleaje que nosotros creamos siempre vuelve para nosotros. Y si esas olas fueran olas de bajas frecuencias o que generaban perjuicios, nosotros obviamente no vamos a estar felices con aquello que vuelva a nosotros. Las enseñanzas de todas las grandes religiones reflejan esa misma verdad si nosotros nos podemos a pensar y recordamos enseñanzas que hemos recibido en otros caminos que enseñan el regreso a la casa, el regreso a Dios. Todas las religiones nos piden que respetemos unos a los otros.
Todos podemos ver esa gran verdad cuando observamos la energía fluyendo en forma abundante a través de alguien que no deja que quede represada su fuerza vital con sentimientos de celos, envidia o venganza. Por otra parte, las personas que están con un proceso, por ejemplo, en la justicia, reciben que no consiguen proseguir con sus vidas porque tienen una inversión muy grande en tiempo, emoción y energía que está atado a una batalla jurídica. Yo misma tuve en mi vida esa experiencia y trabajé durante muchísimos años para poder entender qué es lo que trancaba la posibilidad de que ese tema jurídico fuera desatado y que los recursos que existían ahí favorables a la crianza de mis hijos pudieran ser de una vez por todas entregados como la fuerza de su padre a ellos. Ese mismo tipo de limitación ocurre cuando nosotros desperdiciamos energía lamentándonos de ese pasado o temblando respecto a lo que va a pasar en el futuro o luchando con el pensamiento y sentimientos negativos en torno a pensar qué va a pasar si no gano esta causa. Estas actividades crean una barrera de energía estancada dentro de nosotros y nos impiden de vivir nuestra vida en forma sincrónica y abundante. En el momento que fui descubriendo cuáles eran los pensamientos y sentimientos que estaban presentes en mi mundo interior y que estaban asociados a ese caso colgado en la justicia que tenía que ver con una demanda que hice a la organización que generó un accidente que provocó la muerte del papá de mis hijos, solicitando que se hicieran responsables por los años de vida que él hubiese tenido por delante como proveedor de la fuerza educativa y de la fuerza de darles los recursos a sus hijos que pudieran recibir la fuerza de su padre, también desde la fuerza de creación de la materialidad que él tenía y que cumplía con su rol de proveedor. Percibí cómo habían pensamientos y sentimientos negativos, por ejemplo, de juicios contra cómo funcionaba la justicia en mi país, de juicios cómo había manejado la situación los abogados que estaban a cargo de este caso. Sentimientos de culpa con respecto a mi propia incapacidad de no haber sido capaz de ser la proveedora suficiente para darles a mis hijos todo lo que hubiese necesitado. También la sobreprotección y la pena que sentía de las incapacidades y de los traumas sostenidos por mis hijos por haber pasado por toda esa dificultad con la pérdida temprana de la presencia de un padre tan abundante y proveedor como era el caso del papá de mis hijos. Cuando fui descubriendo que todas esas emociones y sentimientos estaban ocupando el lugar de la caja de ahorro de mi energía vital y más bien disminuyendo y dejándome desprovista de la energía que necesitaba tener de confianza y del rezo para confiar de que todo llega a su tiempo y de que ellos iban a recibir la fuerza de su padre si se hacían merecedores de ella y también si estaban prontos y capacitados para recibir ese flujo de energía tan abundante, las cosas empezaron a ordenar. Los hilos de ese tejido de los sueños empezaron a entretejer en forma armoniosa y crearon un mandala perfecto para que finalmente ellos pudieran recibir los recursos que les tocaba. Desde el momento en que nosotros podemos realmente abrazar y experimentar la alegría de la sincronicidad en nuestras vidas, podemos empezar a entender que precisamos tener conciencia
acerca de cada pensamiento, de cada sentimiento y de cada acción que colocamos en el mundo, tomando responsabilidad sobre cada uno de ellos, pues ellos son creaciones nuestras y son las puntadas que nosotros ponemos en el tejido de los sueños de la vida, que no solo tejen nuestros propios sueños personales, sino que impactan en todo el tejido de los sueños de todos aquellos que con nosotros están involucrados. Asumir responsabilidad sobre todas las áreas de nuestra vida puede ser una expectativa asustadora a veces, porque esos niveles de responsabilidad que estamos dispuestos a asumir continúan aumentando a la medida que nosotros crecemos y nos tornamos más conscientes. A veces la ignorancia es una ilusión de felicidad, porque no tenemos la percepción de cuántas son las áreas donde nosotros tenemos que poner el foco de nuestra presencia y la acción correcta y coherente y la impecabilidad de nuestro guerrero espiritual para poder elegir de forma consciente lo que estamos impactando o cómo estamos impactando en el tejido de los sueños de nuestra vida. Es extremadamente importante que nosotros podamos también percibir cómo es importante poder perdonarnos por nuestros errores y también perdonar a los demás, para poder continuar y no quedar atrapados en los enredos de esa autocomiseración, autolástima o los juicios de lo que estamos apuntando los dedos hacia los demás. Si no hacemos eso, generamos como una especie de estado de parálisis y podemos recibir un montón de pruebas en nuestra vida en forma de situaciones que lo que hacen es traer la bendición de empujarnos a poder mirar de frente para nuestros comportamientos erróneos y para nuestra incapacidad de tomar la responsabilidad sobre cómo estamos edificando nuestra fuerza vital y cómo la estamos poniendo al servicio de la construcción del sueño colectivo y del sueño individual. Imaginen, por ejemplo, una esponja colocada en un recipiente con agua, que empieza como a llenarse hasta absorber toda esta agua. Esa esponja no consigue absorber más agua porque está reteniendo todo lo que absorbió. Cuando nosotros retenemos nuestros resentimientos y nuestros miedos, no sobra espacio para otros pensamientos, experiencias o sentimientos. Quedamos ahí encharcados en nuestros resentimientos y nuestros miedos, nuestros juicios y nuestros celos, nuestra competencia y nuestra necesidad de sobrellevar las cosas de una manera inconsciente y no favorable a nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fuerza creativa no puede fluir a través de nosotros y eso nos impide de poder realmente acoger nuevas experiencias. Cuando nos agarramos a nuestras heridas, usándolas como razones justificables para no poder andar adelante y no seguir avanzando, nuestra fuerza vital es utilizada para alimentar esos mecanismos de negación y de escape, de evasión. La compasión, el perdón y la liberación del pasado abren un flujo creativo en nuestra vida, apoyando los diferentes niveles de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestro espíritu. Y entonces ese flujo de energía determina nuestro estado de salud, nuestro deseo de crear, nuestra disposición en desarrollar nuestros talentos y sobre todo cómo nosotros usamos o cómo negamos nuestra fuerza vital que recibimos como seres humanos, como un legado del Gran Espíritu para nosotros. Antes de comenzar ese andar, ese caminar del segundo camino, tal vez
lo que necesitamos hacer es poder percibir que necesitamos transformar estos hábitos y sacar de una vez por todas ese arquetipo de la victimización de nuestro mundo interno. Cuando nosotros comenzamos a sentir ese ajá en el segundo camino y empezamos a descubrirnos co-creadores de nuestra realidad, comenzamos a entender esa máxima que aprendí con estas palabras en seminarios Insight, que nosotros somos los que creamos, provocamos y permitimos todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. Vamos a descubrir que al abandonar el pasado con todos nuestros miedos, con todas nuestras reacciones negativas frente a la vida, súbitamente podemos empezar a recibir una cantidad de fuerza vital que es la que nos va a dar el combustible y la fuerza para poner en dirección a una nueva forma de ser y a una nueva forma de comprender el mundo. Y es de esa manera que podemos aprender el próximo concepto que vamos a discutir en el próximo capítulo, en el próximo episodio de este podcast, que tiene que ver con cómo hacemos para honrar cada paso del proceso. Por supuesto que no somos perfectos y por supuesto que no podemos pretender esa perfección y menos que podamos hacer ese proceso de transformación de la noche para el día. Tenemos que desarrollar nuestra percepción del tiempo de una otra manera en esa cosmovisión conectada. Y necesitamos reaprender qué es el proceso de perseverar. En el próximo episodio vamos a discutir ese otro concepto que es el que nos va a ayudar a poder construir esa nueva cosmovisión que nos permita aprender a cómo gestionar nuestra energía y tener una caja de ahorro llenita de disposición y energía vital para poder tejer nuestros sueños guiados por el Espíritu. De nuevo agradezco infinitamente que nos vengan acompañando y confiando en el proceso de este enorme aprendizaje. Recuerden que son 7 los caminos posibles para el desarrollo de nuestra vida espiritual en un lapso de vida humana o en muchos lapsos de vida humanas. Y andamos todavía explorando los primeros conceptos apenas del segundo camino. Este caminar es largo, pero yo quiero evocar acá un rezo para que confíen en la posibilidad de los enormes regalos que van a estar recibiendo si perseveran en dejar que llegue a sus corazones la fuerza de la intención que pongo al compartir humildemente estas enseñanzas y estos aprendizajes que han sido tan valiosos para mi vida. Gracias por seguirnos acompañando.